Vamos a hablar ahora de la glándula adrenal, también conocida como suprarrenal. En nuestra especie está sobre los riñones. Ahora, no tiene ninguna relación funcional con los riñones. Bien, la glándula adrenal es una glándula pequeña, ¿no es cierto?, ubicada sobre los riñones, si es que lo llevamos a nuestra especie. Tiene una forma relativamente piramidal. Imagínense acá que la trozamos y estamos viendo parte de esta glándula, como si hubiésemos trozado en 4 partes, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Acá tenemos la zona de la médula y tenemos la zona de la corteza. Esas son zonas. Todo esto recubierto por una cápsula. Y como hemos dicho, las cápsulas están formadas por tejido conectivo denso, desordenado. La cápsula es una envoltura, no es la glándula, es una envoltura que tiene la glándula. Por lo tanto, sus zonas son la corteza y son la médula. Bien. La zona de la corteza se organiza en cordones, pero estos cordones no tienen la misma disposición. Entonces, según la forma en que se organizan estos cordones, a esas zonas se les da distintos nombres. Tenemos la zona glomerulosa o glomerular, tenemos la zona fasciculada o fascicular y tenemos también la zona reticular. También se le llama capas o zonas, ¿ya? Y la parte más interna de este órgano corresponde a la médula. Bien, entonces lo primero es recordar eso. Tenemos una cápsula que envuelve completamente a esta glándula y la glándula se organiza en una zona externa llamada corteza y una zona más interna llamada médula. La médula está completamente rodeada por la corteza. Y la corteza, a su vez, se reconoce y se organiza, ¿no es cierto?, en 3 zonas o capas. La que está inmediatamente ubicada debajo de la cápsula se llama zona glomerulosa o zona glomerular. Después viene una de gran espesor, y la médula, directamente en la zona. Acá tenemos una imagen lógica más o menos parecido al pedacito. Imagínense que tomamos un trozo de esta glándula, semejante a lo que vimos anteriormente, solamente que este ya es una foto. Aquí se empleó una tinción de Hassan para destacar la presencia del colágeno tipo 1, los haces de colágeno tipo 1 a nivel de la cápsula. Esto no ocurre así o de la misma forma en la glándula misma, donde principalmente habrían fibras reticulares. Mayoritariamente hay fibras reticulares. ¿Ya? Aquí el tejido conectivo reticular forma un armazón en esta glándula. Bien, debajo de la cápsula ya empezamos a ver la glándula. Aquí se ve la corteza y aquí está la médula. La corteza con la zona glomerulosa o glomerular, la zona fasciculada que se ve más gruesa y mucho más pálida, ¿se fijan? Y la zona reticular. Y acá tenemos la médula. Cada una de las zonas de la corteza y de la médula está formada por cordones celulares. La forma en que se organizan esos cordones es lo que determina, ¿no es cierto?, finalmente el nombre que tiene cada una de las capas y cada una de las zonas. Y entre los cordones celulares vamos a encontrar vasos sanguíneos. En la zona de la corteza, capilares sanguíneos. En la zona de la médula, además de los capilares sanguíneos, podemos encontrar vasos sanguíneos más grandes. Incluso se ven acá los agujeritos que corresponden principalmente a venas de pequeño calibre que se encuentran en esta zona. Más allá de los capilares que tienen que estar presentes, porque necesitamos, recuerden, enviar las hormonas a la circulación sanguínea. Acá tenemos una imagen parecida a la anterior, pero acá solamente se empleó hematoxilina y eosina para su tinción. La imagen anterior y la que tenemos ahora se obtiene cuando se utiliza la lente objetiva 10 por lo tanto tenemos aumentado el tamaño de la muestra 100 veces. ¿Ya? No podemos ver los detalles celulares, pero sí podemos ver la organización de esta glándula.
Entonces acá tenemos la cápsula, no podemos ver el detalle de ella, pero ahí está. La zona de la corteza con la zona glomerular o la capa glomerular o glomerulosa, la capa o zona fasciculada de la corteza y finalmente la capa o zona reticular. Y está de acá, internamente, ¿no es cierto?, la médula, que se caracteriza por la presencia de estos vasos sanguíneos de mayor tamaño, ya principalmente venas. Bien, esta imagen la hemos ocupado en más de alguna oportunidad. Ya la ocupamos al principio, cuando recién estábamos comenzando las clases de histología, y la utilizamos como ejemplo. Entonces, miren, anatómicamente la glándula suprarrenal se relaciona con el riñón, pero funcionalmente no tienen absolutamente nada que ver. ¿Ya? Ahora, si nosotros tomamos y miramos anatómicamente, vemos que tiene una forma piramidal. Nosotros hacemos cortes histológicos. Si nosotros cortamos esta glándula en forma sagital o a lo largo de ella, vamos a poder reconocer que hay una zona interna llamada médula, todo eso rodeado por una corteza. Y en la corteza nosotros podemos reconocer una capa, que aquí está de color verde, la capa reticular, la capa fasciculada, que aquí está de este color violeta, y después la capa glomerulosa o glomerular. Y todo esto recubierto por una cápsula de tejido conectivo denso, desordenado. Bien, ahora, si nosotros logramos estudiar ahora las características de la corteza y de la médula, deberíamos entender que funcionan distinto. Tanto en la corteza como en la médula se producen hormonas, de hecho las clasificamos, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿A qué se debe la diferencia de las características que vamos a señalar a continuación? Se debe al origen embriológico. La glándula adrenal o suprarrenal, al igual que la glándula hipófisis, tiene doble origen embriológico. La zona interna de ella, o sea, la médula, se origina a partir de unas estructuras embrionarias llamadas crestas neurales. Esas crestas neurales, finalmente, ¿de dónde salen? Se originan embriológicamente de una hoja llamada ectodermo, luego el ectodermo se diferencia en neuroectodermo, y desde el neuroectodermo se forman estas crestas neurales, que van a dar origen a muchos componentes orgánicos, entre ellos a la médula de la glándula suprarrenal. ¿Qué pasa con la corteza? La corteza tiene una diferenciación mesodérmica. Tiene un origen, por lo tanto, embriológico totalmente diferente. Bien, si nosotros analizamos ahora sus características histológicas, aquí podemos reconocer algunos de los componentes de la cápsula. Vasos sanguíneos que vienen desde el sistema y que se van ramificando para finalmente, ¿cierto?, dar origen a capilares, que son los que se integran entre los cordones celulares presentes acá. Bien, podemos reconocer las diferentes capas o zonas debido a los tipos de organización que tienen sus cordones celulares, prácticamente formando como ovillos celulares, y de ahí viene el nombre de glomérulo, glomerulosa viene de ovillo o glomérulo, que es lo mismo. Tenemos la zona más superficial de la corteza. Luego viene esta capa gruesa, ¿no es cierto? Esta zona gruesa que generalmente se ve muy pálida en los cortes histológicos, donde los cordones celulares se disponen paralelos unos con otros. De ahí viene el término fascículo. Los fascículos son elementos que están en paralelo uno respecto a otro, pero básicamente esto se inspiró en la colección de fascículos que existía hace muchos años atrás, cuando las personas no podían comprar un libro completo, a veces tardaban un año o más en coleccionar por partes ese libro, y a cada una de esas partes se le llamaba fascículo, eran como pequeñas revistas, y uno los colocaba en la biblioteca, uno a continuación del otro, uno al lado del otro. De ahí viene el término parecido. Se fijan, ahí tengo un cordón celular paralelo a este otro, y aquí entre ellos voy a tener capilares sanguíneos, después tengo otro cordón, ¿ya? Ahora, en la zona reticular los cordones se entrecruzan como si estuviera formando una red. De ahí viene el nombre de zona reticular.
Y en la médula también se forman cordones ovoides bastante grandes, pero ahí hay otro tipo de células. Son totalmente distintas a las que encontramos en la zona de la corteza. Ahora, con microscopía óptica nosotros podríamos ver algo parecido a esto. Evidentemente no con estos colores y tampoco podríamos reconocer los límites de la célula, ¿ya? Porque este es un dibujo para aclarar un poco más cómo se va a ver esta estructura. Pero con microscopía electrónica sí podemos ver el detalle de las células y poder analizarlas en su contexto, ¿ya? Aquí tenemos destacadas en particular unas, estas de acá, ubicadas en la zona fascicular, los espongiocitos. De todas las capas que hay aquí, estas son las células más grandes y deben su nombre a las características que presentan al momento de observarlas, tanto en microscopía óptica como en microscopía electrónica. Tienen un aspecto como poroso, como el de una esponja, ¿ya? Ahora, si se fijan, a partir de la ultraestructura, nosotros también podemos determinar la función. Y acá tenemos funciones específicas de cada una de las células presentes en las diferentes capas y zonas de la glándula adrenal o suprarrenal. Bien, acá tenemos un detalle de la organización de estos cordones celulares a nivel de la corteza. La zona glomerular o glomerulosa, la zona o capa fasciculada, la zona o capa reticular. Fíjense cómo se organizan las células, fíjense el tamaño de las células que son distintas, donde son más pequeñitas es en la zona glomerular. Y todas estas zonas más blanquitas que se ven ahí, donde veo unos núcleos aplanados, es porque ahí hay capilares, estos vasos sanguíneos conformados por endotelio. Y eso es lo que estamos viendo acá. Bien, ahora, ¿qué otros elementos tenemos acá? ¿Qué otras cosas tenemos acá? Fíjense que aparece este nombre, corticotropina, porque esta es la hormona que proviene de la adenohipófisis, ¿recuerdan? ¿Ya? De la adenohipófisis, ¿ya? Específicamente la pars distalis, en donde podemos reconocer células cromófilas y células basófilas, células cromófilas basófilas, células cromófilas acidófilas y células cromóforas. Y se acuerda que teníamos las células basófilas y entre ellas las tirotropas, las corticotropas, que producían la corticotropina o ACTH. Aquí la vemos estimulando. Y cuando estimula a las células de la corteza, en cada una de estas zonas va a producir un tipo de hormona distinto, ¿ya? En la zona glomerulosa va a producir corticoides. El más conocido, porque hay una familia de corticoides, es la aldosterona, que también regula la producción de orina. También tenemos los glucocorticoides a nivel de la zona fasciculada. Los más conocidos son el cortisol y la cortisona, aunque hay otros también. Se cree que en esta zona también se producirían esteroides sexuales, principalmente andrógenos, o sea, hormonas sexuales, pero de tipo masculino. Y en el caso de la zona reticular, principalmente produce esteroides sexuales de tipo andrógeno, pero también se cree que podría producir algunos glucocorticoides. Bien, ahora, ¿qué significa este 15%, 80%, 5%? Básicamente es la proporción celular que hay en cada una de ellas. ¿Ya? Por lejos, la capa más desarrollada, que tiene mayor cantidad de células y las células más grandes, la conforman la zona fasciculada, siempre la zona más notoria de esta corteza. ¿Ya? Entonces, un 15% sería células de la zona glomerulosa o glomerular. Estas son células de pequeño tamaño, aunque no muy extensa el área de la zona o capa glomerulosa, pero al ser pequeñas las células hace que aumenten el número respecto a la zona reticular. Bien, y acá tenemos el detalle escrito de cada una de las zonas. Por favor, léanlo con detalle y descripción de las células, cómo se organizan estos cordones. Y esto también aparece en su guía de práctico. Ahí también están descritos. Bien, ya que tenemos una explicación en relación a los espongiocitos. Estas células, recuerden que están en la corteza, en la zona fasciculada,
y se sabe que las características morfológicas que presenta se debe a que en su interior acumula una gran cantidad de lípidos, ¿ya? Estos lípidos, ¿no es cierto?, que nos sirven justamente para formar hormonas de tipo esteroidal. Básicamente, se sabe que estas células producen y generan gran cantidad de hormonas y las almacenan, y muchas veces se están exportando lípidos hacia las otras capas de la corteza para que se sinteticen hormonas esteroidales en las otras. O sea, son células principalmente de almacenamiento, pero evidentemente producen sus propias secreciones. Bien, acá solamente tenemos imágenes histológicas. Aquí esto está con el 40 por. Acá se ve la cápsula con más detalle. Por fuera, que es típico, ¿no es cierto?, que rodeando a órganos parenquimatosos suele haber bastante tejido adiposo blanco, pero no es parte de la cápsula. La cápsula es esta, tejido conectivo denso desordenado. Y acá tenemos con mayor detalle la capa o zona glomerulosa. Se ve un poquitito de la capa o zona fasciculada solamente, acá en esta imagen. Acá tenemos un detalle de la zona fasciculada, hicimos un zoom para, fíjense, mostrar lo bonito que se ven los cordones celulares. Esto es un cordón celular paralelo a este otro cordón celular, paralelo a este paralelo a este, y entre ellos, ¿no es cierto?, los capilares, ¿ya? Aquí dice sinusoides. Bien, los capilares sanguíneos hemos dicho varias veces que son los vasos sanguíneos más chiquititos que hay. Y ya habíamos dado alguna clasificación cuando vimos tejido nervioso y también enunciamos que en el tejido muscular podíamos encontrar un tipo de capilar que se llamaba continuo. Son los capilares más chiquititos y abundantes. Pero también existen estos otros, los llamados capilares de tipo sinusoides o sinusoidales, bastante abundantes en la corteza de la glándula suprarrenal, principalmente a nivel de la capa o zona fasciculada. También lo encontramos en otros órganos, ¿ya? En general son muy comunes en glándulas estos capilares de tipo sinusoides. También en la médula ósea se encuentran en gran cantidad, ¿ya? Y ahora aquí miren lo grandes que son estas células llamadas espongiocitos. Ahí tengo uno, otro. Fíjense, son células que se describen como poliédricas, con un núcleo muy grande central y el citoplasma con aspecto vacuolado, porque ahí están las gotitas de lípido acumuladas. Y aquí tenemos la zona reticular. Cordones celulares, pero estos de acá se anastomosan o se entrecruzan. A eso se refiere anastomosarse. Se entrecruzan para tomar este aspecto semejante a una red. Y entre ellos, ¿no es cierto?, capilares también de tipo sinusoides, ya que son los capilares más grandes que hay. ¿Qué podemos decir de la médula, ahora de la glándula adrenal? ¿Ya? La médula de la glándula adrenal se sabe que no es indispensable para la vida, al menos para la vida nuestra, ¿ya? Distinto es el caso de animalitos que viven o tienen una vida de tipo silvestre, que están expuestos constantemente a depredadores y por lo tanto se requiere, ¿no es cierto?, de esa respuesta al miedo, esa respuesta a un estrés agudo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque lo pone en alerta. Es necesaria la adrenalina para que reaccione y huya del peligro, por ejemplo, ¿ya? Pero también es necesaria la noradrenalina para que retome la calma y no fallezca en ese despavorido, ya básicamente huida, despavorida que suelen tener, ¿ya? Pero si estuviera en condiciones de reclusión en un zoológico, por ejemplo, ese mismo animalito, y le extirpamos la glándula suprarrenal, sabiendo que no, o sea, la médula de la glándula suprarrenal, sabiendo que no tiene peligro alguno de que haya un depredador, no le va a pasar nada, no va a morir. En cambio, la corteza es totalmente distinta. Nosotros necesitamos corticoides, por eso los sintetizamos, ¿ya? Ahora, acá hay dos tipos de células, las llamadas células cromafines y las células ganglionares simpáticas. Ambos son tipos de neuronas,
pero con características distintas y modificadas. Acá principalmente son las células cromafines, que son las neuronas más grandes que hay acá, ¿ya? Como decía acá, tienen aspecto epitelioide, pero están reguladas a partir del sistema nervioso periférico, tanto simpático como parasimpático principalmente, ¿ya? Son células que son capaces de secretar hormonas. Acá tenemos, por lo tanto, un sistema neuroendocrino o neurocrino, ¿ya? Adrenalina y noradrenalina. Acá tenemos una imagen, miren, se ve un poco de la zona o capa reticular de la corteza, ahí, los cordones, estos serían los capilares, ¿no es cierto?, de tipo sinusoide, y ahora miren cómo se forman cordones ovoides bastante grandes a nivel de la médula. Las células que en general nosotros podemos reconocer que son muy grandes serían las células cromafines. Se llaman así porque se tiñen también con tinciones de cromo, ¿ya? De ahí el nombre. Es más difícil reconocer las células ganglionares porque en realidad son neuronas propiamente tal que no han experimentado ninguna modificación, pero suelen verse un poquito más pequeñas a veces. Uno las puede reconocer si ve los núcleos pálidos, ¿no es cierto? Y esos nucleolos prominentes, pero no son tan fáciles de reconocer. Y entre ellos también hay capilares, pero también vamos a encontrar vasos sanguíneos más grandes, principalmente del tipo venoso. Bien. Y la última glándula endocrina que vamos a estudiar es el páncreas. Aquí tenemos una imagen de un lobulillo pancreático. ¿Se acuerdan del lobulillo? ¿Ya? Este es un lobulillo mixto porque vemos adenómeros acinosos que forman parte de lo que llamábamos el páncreas exocrino. Y aquí, entre los acinos pancreáticos, aparece esta agrupación, ¿no es cierto?, esta isla de células, esta estructura redondeada, donde el aspecto cambia completamente. Y fíjense que entre los grupos y cordones celulares que están acá, vamos a encontrar vasos sanguíneos. Aquí se ven eritrocitos, acá. Bien, a esta estructura, ya que está completamente aislada y rodeada por el páncreas exocrino, se le conoce primero como páncreas endocrino o simplemente se le llama islote de Langerhans. Por lo tanto, estas células se organizan en islote o masa, también se le llama así. Pero esto es lo más característico, incluso debe su nombre, no sé, al señor que las describió. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que cada vez están más en desuso, ya en desuso los nombres que se basan en los estudiosos, porque muchas veces no tienen ningún sentido, ¿ya? Pero en el caso del páncreas se sigue hablando del islote de Langerhans, ¿ya? Ahora, a nivel de el páncreas endocrino o islote de Langerhans, ¿ya? Nosotros podemos reconocer distintos tipos celulares, pero solamente se hace por inmunohistoquímica o inmunocitoquímica. Vamos a destacar algunos tipos celulares. Hay muchos más de los que aparecen mencionados acá, pero nosotros vamos a destacar los alfa y las beta, las células alfa y beta. Pero fíjense que también se produce somatostatina, hay otros polipéptidos, etc. Hay muchas variedades, cada vez se descubren más, pero en ínfima cantidad. Las células que principalmente ya se encuentran ubicadas o forman parte del islote de Langerhans son las llamadas células alfa, y estas células se encargan de secretar la hormona llamada glucagón, una hormona hiperglicemiante, y las células beta, que son las que predominan, fíjense que producen la hormona llamada insulina, hipoglicemiante. Y para poder reconocer a cada uno de estos tipos de célula, se requiere de la inmunohistoquímica o inmunocitoquímica. Y por medio de estas técnicas se descubrió lo siguiente. Acuérdense que hay que utilizar anticuerpos específicos. En este caso solamente estamos destacando la presencia de las células alfa y beta, que básicamente por las funciones más conocidas del páncreas endocrino aprovechamos de mencionarlas. Las células alfa se ubican principalmente en la periferia del islote. Sabemos que son escasas, ¿cierto?
alrededor del 20-25%, pero solamente en la zona periférica del islote. En cambio, toda la zona que está en el centro del islote está constituida principalmente por células beta. Y aquí nos queda claro. Ahora se fijan que en el centro del islote hay otras células, tenemos distintas variedades. Y finalmente, vamos a hablar esta imagen simplemente para recordar. Son células epiteliales, son glándulas endocrinas formadas por células epiteliales. Y estas células, ¿no es cierto?, presentan uniones intercelulares y están separadas de los vasos sanguíneos a los cuales envían su secreción por la presencia de láminas o membranas basales. Acá tenemos, fíjense, dos células, una alfa y una beta, están juntas en esta zona, unidas firmemente por uniones intercelulares, que hay un desmosoma. ¿Ya? Cada una de ellas produce una secreción distinta, son hormonas. Estas hormonas deben atravesar las membranas de estas células, ¿cierto? Todas son liberadas por medio de una exocitosis, atraviesan la lámina basal, luego la lámina basal del capilar y finalmente el endotelio del capilar. Ahora, ¿qué tipo de capilares se encuentran en este páncreas endocrino? La otra familia de capilares, el otro grupo de capilares, se llaman fenestrados. Cuando veamos vasos sanguíneos,